Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Les voy a invitar que tomen sus Biblias y vayan juntamente conmigo al Evangelio de según San Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. ¿Vamos? 13. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Este pasaje que es muy conocido por la iglesia cristiana, pero a veces no es muy estudiado. Entonces, Mateo capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Voy a empezar a leer a favor de todos ustedes. Ustedes me van siguiendo en la lectura. Dice la escritura de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y al 30% cada uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias, como dice en Apocalipsis. Entonces, versículo 10, los discípulos le dijeron, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes yo les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo será engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Pero ustedes son bienaventurados, y bienaventurados sus ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes hoy ven, y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes hoy oyen, y no lo oyeron. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? El malo, y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o este mundo, según otras traducciones, y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? La palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Le refirió, hasta ahí lo vamos a dejar, mis amados hermanos, hasta el 23. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Decidí, mis amados hermanos, compartirles esta enseñanza en este día precioso, la parábola del sembrador, debido a un
a un momento especial que está viviendo aquí la congregación en Granada Meta. Nuestra amada hermana Diana y nuestro amado hermano Pedro ya partieron, ya se fueron para Chaparral, ¿cierto? La hermana, bienvenidas, sigan. Buenas, Dios los bendiga, bienvenidos. Vale, es un momento que se acomoden. Gloria sea al Señor. Sigan, bien puedan. Sí, acá hay sillas. Samuel, hacia aquí, por favor. O yo se da hacerte al lado de tu mano y... Eso, listo. Gloria a Dios. Bien. Entonces aquí hay otra sillita si quieren, miren. Si quieren estar más. Bueno, estamos en Mateo capítulo 13. Entonces, queríamos compartir esta palabra el día de hoy por un propósito específico, y es que quienes lideraban ya salieron para otra ciudad y nos están ahí viendo a través de medio digital. Aquí están reunidos con nosotros, qué bendición. Y ahora queda una gran responsabilidad con los que se quedan, con la hermana Ana, la hermana Joana, la hermana Lady, Angie, todos los que estamos aquí en la congregación, el hermano Luis, todos los que quedan tienen una gran responsabilidad. Continuar el trabajo que ya se dejó sembrado, que ya se dejó regado, ¿cierto? Amén. Pero debemos entender ciertas cosas de la palabra de Dios y del trabajo. Algo que mis amados hermanos deben entender de aquí en adelante es que así como Jesús aquí en esta parábola nos presenta a un sembrador que sale a sembrar, nos presenta también que hay diferentes clases de terreno, refiriéndose a la vida y el corazón de las personas. Y que por más que nosotros nos esforcemos y hagamos una buena labor, no todos van a reconocer la palabra, no todos van a entender, no todos van a permanecer dentro de la iglesia, no todos van a ser tan fuertes como otros en la fe. Y por eso la parábola del sembrador me parece una parábola perfecta para que nosotros entendamos, primero, que la obra es del Señor. Segundo, que no todos están llamados a este precioso camino. Tercero, que inclusive no todos los que están en medio de la congregación van a permanecer, probablemente en algún momento salgan por ciertas circunstancias. Pero también que entendamos que una parte de ese pueblo que hay en medio de la iglesia es buena tierra y va a permanecer para siempre. Pero como usted y yo no sabemos quiénes son, ¿cierto? O quiénes somos, entonces tenemos que esforzarnos, ser valientes y trabajar sin descanso en pro de este propósito precioso. Amén. Amén. Antes de empezar a desarrollar la parábola del sembrador, tenemos que reflexionar sobre tres cosas importantes. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, es un evangelio muy doctrinal, ¿cierto? Un evangelio muy doctrinal, mucha profundidad. El de Lucas es un evangelio muy técnico porque fue escrito por un hermano que era médico de profesión, entonces, y él lo escribió hacia un señor que se llamaba Teófilo, que tal parece que era un rey o un alto dignatario, porque él dice, oh excelentísimo Teófilo, aquí empiezo a decirte lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar. El evangelio de Marcos, un evangelio muy bonito, pero que estaba hecho o diseñado en un lenguaje del común, un lenguaje vulgar, no vulgar en el sentido de que fuera grosero, sino que fue un lenguaje del pueblo, no era un lenguaje, se usaban todas las palabras y los modos para el pueblo, porque fue Marcos, digamos, no tenía, digamos, la preparación que otros en el sentido de tener un buen léxico ni nada, y él hizo un evangelio, él desarrolló un libro donde cuenta la vida y obra de Jesús, pero de una manera muy sencilla, muy clásica, donde todo el mundo la puede entender. Pero Mateo, que era recaudador de impuestos antes de ser apóstol, hizo un libro o su evangelio de una manera tan impresionante y tan bien desarrollada que todos, absolutamente todos podían entenderlo, porque lo hizo en un lenguaje que mezclaba ambas culturas, lo común con lo intelectual, mezclaba palabras sencillas con palabras técnicas. Y es por eso que fue colocado en el orden del primer evangelio, ¿cierto? Por ser, digamos, el que más ampliamente nos muestra la historia de Cristo
el que mejor cuenta las historias, según los teólogos, el que mejor cuenta las historias y el que inclusive más nos da especificaciones y datos de todo lo que Jesús sí dijo en aquellas épocas. El Evangelio de San Mateo contiene los 3 grandes discursos que dio nuestro Señor Jesucristo. El primer discurso está en los primeros capítulos donde hablamos del Sermón del Monte, el primer gran sermón del Señor Jesucristo. Y tenemos que tener entendido algo. En el primer sermón, Jesús habló de lo antiguo, se refirió a la ley, ¿cierto? En el Sermón del Monte habló de la ley y cómo la ley estaba siendo en ese momento, estaba cayendo por el establecimiento del nuevo pacto, por el establecimiento de los mandamientos suyos, porque como lo hablábamos con algunos hermanos, muchos ignoran que cuando Cristo empezó el Sermón del Monte, Él no confirmó la ley para decir vamos a seguir en la ley. Él dijo que la ley era buena, era perfecta, pero que ahora aparte de la ley venían sus mandamientos y de aquí en adelante tendríamos que funcionar con los mandamientos que Cristo nos dejó. Lo que muchos ignoran también es que cuando hablamos de Biblia, en el Antiguo Testamento hay contenidos 633 mandamientos que hacen referencia a la ley de Moisés, a la ley del pueblo de Israel, que hasta en tiempos de Cristo funcionó. Pero cuando Cristo viene, les empieza a hablar de lo pasado que era la ley. Y les empieza a decir, ustedes han escuchado que la ley dice esto, pero ahora, en este tiempo, yo les digo otra cosa. Y esto es impresionante. Y en todo ese tiempo le habló al pueblo de Israel, porque estaba en medio de Israel. Ahora bien, mis amados hermanos, el segundo gran discurso empieza precisamente aquí en el capítulo 13 y se desarrolla durante los siguientes capítulos porque empiezan a hablar de los misterios en parábolas o las parábolas del misterio como muchos lo conocen. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, lo acabamos de leer, dice la Escritura que Él hablaba por parábolas para que no todos entendieran. Porque había personas que lograban entender las parábolas por la obra del Señor, pero para muchas personas esas parábolas se convirtieron en un misterio, en algo que no podían entender, porque aun cuando tenían ojos no podían ver la realidad, aunque tenían oídos no podían escuchar y comprender lo que Cristo les estaba diciendo. Y el mismo Señor declara que no a todos les va a ser revelado esto. El conocimiento de su voluntad. No a todos les va a ser revelada la gracia divina. Y eso es una realidad bíblica. Lo dijo el Señor. Y de aquí en adelante Él empieza a hablar en parábolas, para que solo a los que Él había llamado y escogido desde antes pudieran entender y comprender el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hasta el día de hoy hay tanta confusión aún en medio del cristianismo actual. Porque con los avances de la ciencia, la tecnología, los estudios, todo lo que se puede hacer para poder confirmar la Escritura, aún así, con tanto avance, con tanto conocimiento, con tantas pruebas, para mucha gente, todavía es imposible entender el mensaje de Cristo. Y todo porque el mismo Señor no les permite, no les da esa capacidad de entender el sano mensaje de Cristo. Por eso, si usted está comprendiendo el mensaje, por eso, si usted escucha la palabra, por eso, si usted dice, wow, por fin entiendo la Escritura, dele la gloria al Señor, porque es el Señor quien está permitiendo que usted entienda tales revelaciones de su Evangelio, de su palabra preciosa. Amén. Amén. Y empieza así a dar varias parábolas. Lo sorprendente es que solo en 2 de todas sus parábolas Cristo da explicación, que es precisamente la primera aquí en la parábola del sembrador y la otra parábola en la que Él interpreta, les explica claramente, es en la parábola de la cizaña y el trigo. De resto, en las otras parábolas, Él no interpreta nada. Él da la parábola y ahí sí, como dice, el que entendió, entendió. Y no las explica. Solo en esta parábola y solo en la parábola de la cizaña y el trigo, Él hace una interpretación. Pero ojo a esto, de la interpretación y de las connotaciones que Él le da
en esa interpretación a ciertas cosas, en la parábola del trigo y de la cizaña del trigo y en la parábola del sembrador, basado en esas interpretaciones y haciéndole un estudio correcto a las dos interpretaciones que Cristo dio en estas dos parábolas, nosotros podemos desarrollar una interpretación correcta del resto de las parábolas. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga y entienda, para que de ahí en adelante a los que les ha sido revelada la verdad puedan seguir entendiendo el resto de las enseñanzas cristianas y de las verdades del Evangelio que fueron dadas por medio de parábolas. La palabra parábola, ojo a esto, mis amados hermanos, viene del término griego parábole, así, parábole, como suena. ¿Qué es una parábole? Según los griegos, sencillamente era un acto, ni siquiera era una cosa, era un acto, era un simbolismo, a través del cual uno lanzaba un objeto al lado de otro para medirlos, para compararlos entre sí. Me explico. Por ejemplo, se ponía una regla, como la conocemos nosotros, con sus centímetros y todo, ¿cierto? Que nos da ciertas referencias, y la poníamos al lado de una tabla. Los dos eran objetos muy parecidos, pero poníamos una regla con ciertas características para medir la tabla. Ahora, las parábolas son medios a través de los cuales Cristo midió al pueblo de Dios con las cosas celestiales. Le dijo: mire, la conducta de vida religiosa que ustedes tienen es esta, pero midámoslo a lo que el Señor realmente quiere. Hizo esa comparación. Y por eso era difícil que muchos entendieran, porque por la religiosidad de sus corazones, o en otros casos por la necedad de sus corazones, no podían comprender las comparaciones de lo que Dios demandaba y de lo que ellos estaban practicando. Y tenemos que entender esto. Entonces empieza el Señor y dice lo primero, en el primer versículo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó a vivir junto al mar. Ojo a esto. Este versículo es clave, porque hasta el capítulo 13 se hace entender que todo lo que él habló de ahí en adelante, del capítulo 1 hasta el 13, ustedes miran que Jesús le habló netamente al pueblo judío, a los israelitas, les habló con sus costumbres, con sus leyes. Pero después dice: salió de su casa. Y muchos dirán: ¿salió de la casa como en la que vivía? No, porque él dice la escritura que él no tenía una casa propia. La expresión salió de su casa es que ya le había hablado a los israelitas, ahora sale de su casa. Quiere decir, sale de su nación, de Israel, se va al mar, que era la frontera con otras naciones, con otros pueblos, y sale a hablarle a los de afuera. Esto es impresionante. Ya no le habla solo a los judíos, sino que ahora sale de su casa Israel, se va al mar, que simboliza el mundo. Muchos saben que el simbolismo del mar en la Biblia es mundo, es gente, es muchedumbres. Se sienta en una barca y la gente se hace en la playa y empiezan a escuchar. Pero en esa playa no llegaron judíos, solamente judíos, gente de todo lugar. De otras naciones llegaron a escuchar la palabra de Dios y él empieza a enseñarles las verdades del Evangelio por medio de parábolas. Por eso se conoce que este es el segundo gran discurso. Y oh sorpresa, que yo les dije que eran 3 discursos. El tercer discurso empieza aproximadamente en el capítulo número 24, cuando hablamos del sermón en el Monte de los Olivos. Los 3 grandes sermones. El primero, en el sermón del monte, las bienaventuranzas, refiriéndose a lo pasado. El segundo, el que empieza a desarrollar aquí en el capítulo 13, hablando del presente, de la actualidad, de lo que él estaba estableciendo para el cristianismo y de cómo tenía el cristianismo que funcionar. Y desde allí dice, habló muchas parábolas, es decir, él no solo habló la parábola del sembrador ahí, dio muchas parábolas y muchas enseñanzas estando ahí sobre esa barca. Y luego vemos que en el sermón en el Monte de los Olivos empieza a hablar de los tiempos finales. Por eso usted encuentra ahí en el capítulo 24 señales antes del fin, porque Cristo viene hablando
y diciéndoles, mire todo lo que va a pasar, se levantará guerra contra nación contra nación, los padres contra los hijos, habrán pestes, hambres, terremotos, destrucción, no se preocupen que todo esto es necesario que pase, es tan solo el principio de lo que del dolor, ni siquiera es el dolor real, es tan solo una pequeña muestra. Habla de cuando será uno tomado y el otro dejado. Habla de que el día y la hora nadie lo sabe. Y empieza a hablar en su tercer gran sermón acerca del futuro, de lo que vendrá, de lo que está por pasar. Esa estructura del libro de Mateo es impresionante. Y es una estructura que cuando nosotros no estudiamos, que cuando nosotros no nos preocupamos por escudriñar las Escrituras, 40 años leyendo la Biblia y nunca se enteraron de estas cosas. Por eso es tan importante, como siempre lo hemos tratado de reforzar en todas las enseñanzas. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿por qué el pueblo cristiano está tan perdido y tan disperso en tantas doctrinas erróneas, en tantas congregaciones e iglesias que no tienen sentido? Porque no estudian la palabra, porque no quieren escudriñar la santa palabra, solo quieren que les hablen lo que ellos quieren oír, que les hablen de dinero, que les hablen de prosperidad, que les hablen de milagros, que les hablen de experiencias místicas, pero no que les hablen de la palabra real. Y aquí el Señor empieza y dice, y de aquel día salió de su casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles, he aquí el sembrador salió a sembrar. Tenemos que empezar a entender que esa parábola del sembrador es la representación gráfica de cómo el Señor sale de su casa, de su gloria, de su reino, siendo Rey de Reyes, y viene a este mundo a tomar un oficio común. Pónganle cuidado, mis amados hermanos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, deja su trono, deja su gloria, renuncia a todo para venir a este mundo en forma de hombre, y en vez de llegar como rey, y en vez de llegar allá con ejército y caballo para conquistar, él toma un oficio común. Un oficio común a través del cual empieza a esparcir la palabra verdadera del Señor. Cuando él dice el sembrador salió a sembrar, quiere decir yo he venido por medio de este oficio común a sembrar la palabra de Dios. En muchos lugares, cuando te enseñan la parábola del sembrador y te enseñan otros textos similares a estos, te dicen que la semilla es ¿qué? La palabra. En muchos no dicen que la semilla es la palabra. En muchos dicen que la semilla es ¿qué? El pacto, la ofrenda que usted da. Venga, siembre. ¿No lo ha escuchado usted? Así lo dice, y eso por televisión, siembre. El que siembra escasamente, escasamente recogerá. El que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Y entonces la semilla, la connotación de la palabra semilla cambió. Porque si nosotros entendemos el pasaje y lo que Jesús interpretó, es que la semilla es la palabra de Dios. No somos, exacto, y los terrenos son los corazones. Pero cuánta distorsión hay hoy en día, que no se habla esto, sino que se modifica, se cuadra a los beneficios de muchos. Y lo impresionante es la ceguera espiritual, que teniendo esta escritura, que teniendo la interpretación directa de Jesús, la gente no lee la Biblia, sino cree a las enseñanzas de hombres. Sale el sembrador, el Señor Jesús, y sale a sembrar, a esparcir la semilla, que es la sana palabra de Dios.
Ojo a esto, la semilla del Señor no es cualquier tipo de palabra viciada o adulterada. Es una palabra sana e irreprochable, que contiene las verdades del Evangelio y del reino de Dios. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y decir, yo conozco todas las verdades del Evangelio? Yo conozco todas las doctrinas cristianas. Yo conozco claramente cuáles son los fundamentos de mi fe. Ayer compartíamos con una hermana de otra congregación. Yo le decía, ¿tú crees en la Trinidad? Me decía, sí, claro. Le decía, ¿qué es la Trinidad? Me dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, listo, pero más allá de eso, ¿qué es la Trinidad? Explícame el concepto. Y volvió y me dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dije, sí, pero explícamelo. Pues no sé explicarlo. Entonces, ¿cómo crees en algo que ni siquiera entiendes? Empecemos por el simple hecho. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¡Wow! ¿Cómo así que no aparece? Entonces, si no aparece la palabra Trinidad, ¿no creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo porque la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos explicar esa doctrina? Y es un fundamento de fe. Hace 8 días en la iglesia en Bogotá, nosotros terminamos el tema conociendo nuestra fe, ¿cierto? Y ahí hablamos de las 8 doctrinas esenciales que toda iglesia cristiana debe entender. Así no se sepa las demás, pero esas las debe tener entendidas. Porque son sus fundamentos de fe. Es en lo que creemos. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Solo porque Él es bueno. Y si el día de mañana Él hace algo en su vida que a usted no le parezca bueno, sino malo, entonces ya no va a creer. Miren a Pablo. Dios lo usaba y cuando él oraba por personas eran sanos. Resucitaba enfermos, muertos. Y él vivía enfermo y él le dice, Señor, sáname. ¿Y qué le decía Dios al apóstol? No, bástate mi gracia. ¿Cuál fue la buena vida que tuvieron los apóstoles? Si todos fueron perseguidos, encarcelados y muertos de maneras atroces por la causa del Evangelio. Si ellos se hubieran ido detrás de este pensamiento, yo creo en Dios porque Él es bueno, entonces todo cuanto les pasó a ellos era malo, entonces no hubieran creído en Cristo. El apóstol Pablo declara en Timoteo, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí ni del Señor. Y después le dice, y yo no me avergüenzo de dar testimonio del Señor porque yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo declara, yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted realmente en quién ha creído? Porque muchos hablan de Dios, se sienten cristianos porque oran, cantan, ayunan, ofrendan, hacen todo en la iglesia y creen que por eso ya son cristianos. Y resulta que esas cosas que acabo de mencionar no lo hacen a usted cristiano. Esos son deberes suyos como cristiano. Es su deber y el mío congregarse. Es su deber y el mío orar. Es su deber y el mío ayunar. Es su deber y el mío contribuir a la causa del Señor. Pero eso realmente no te hace cristiano. Lo que te hace a ti y me hace a mí cristiano verdadero es permanecer, es conocer la Escritura. San Juan capítulo 8, 31 y 32. Jesús es muy claro en ese pasaje. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Esto no se lo dijo al que pasa por ahí y no cree. Se lo dice a quienes decimos creer en Él. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Verdaderamente qué? Dígalo fuerte. Verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, si hacen una sola cosa. ¿Sí qué? Si permanecen en mi palabra. No, ahí dice, si permanecen en mis palabras y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué tanta gente vive engañada en la fe?
Porque no permanece en la palabra de Cristo, porque no conoce la Biblia, porque no la leen, porque dejan que otros se la enseñen, pero ni siquiera escudriñan si lo que están recibiendo es verdad o no. Y como hasta el día de hoy, eso es hasta el día en que Cristo vino al mundo, eso era lo que estaba pasando. Habían fariseos que enseñaban la ley y los sacerdotes enseñaban la ley, pero la habían ¿qué? Torcido, acomodado a sus beneficios. Entonces fue necesario que Cristo viniera al mundo, no solo a salvarlo del pecado y la muerte, sino también a decirle a las personas, ustedes tomaron la palabra, la preciosa semilla, y la torcieron. La cuadraron a sus beneficios. Y por eso usted mira que en esos capítulos anteriores, antes del capítulo 13, en varias veces el Señor Jesús se acerca a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, a los líderes religiosos y les dice, hipócritas, falsos, mentirosos, sepulcros blanqueados, que han torcido la escritura, que la han cambiado, que la han adulterado. Y le dice, el sembrador salió a sembrar. Yo he venido a sembrar la preciosa y sana palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Y empezó a esparcir las semillas en 4 terrenos distintos. Y en las traducciones o en los versículos adelante, ya empieza a explicarnos. Pero mire, antes de empezar a explicar la interpretación de cada uno de los 4 terrenos en los que la palabra del Señor cae, ¿cierto? Dice aquí, desde el versículo número 10, después de que él da la parábola del sembrador, vienen los discípulos y le dicen, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes yo les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. Esto es increíble, hermanos. Hay gente a la que uno le habla, vuelve y le habla, y vuelve y le dice, y ni así entienden, dice la Escritura, no comprenden. Pero es que no entiendo, es que no. Hay gente a la que usted a veces invita, le dice, vamos a la iglesia. No. Y eso no es culpa suya, mi amado hermano y hermana. Bienvenida, siga. Aquí hay silla, bienvenida, Dios la bendiga. Y eso no es culpa suya ni mía. Es sencillamente que Dios no les ha dado. No les ha dado a entender. No les ha permitido descubrir y entender lo que a nosotros sí. Y Él les dice, porque a ustedes yo les he revelado, pero a ellos no. Y no dice que les ha revelado cualquier cosa simple. Dice los misterios de ¿qué cosa? Del reino. Los misterios del reino. Porque a cualquiera, versículo 12, San Mateo 13, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Por eso yo les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dice ahí, pero el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entorpecido. ¿Se acuerdan que Jesús, el Señor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido o mi pueblo se perdió porque les faltó conocimiento? Pero el versículo sigue diciendo, porque ellos desecharon el conocimiento, mi conocimiento, dice, por eso yo también me olvidé de ellos y los entregué a sus enemigos. ¿Sabe qué hace entender o a qué hace referencia
se ha engrosado el corazón de este pueblo, se ha endurecido, se ha entorpecido, a que el pueblo de Israel siempre vivió fue bajo religiosidad. Eran un pueblo que todos los días, todos los que vivían en Jerusalén o tenían en las diferentes provincias, ciudades, sus sinagogas, la gente todos los días iba por lo menos una vez a la iglesia, al templo o a la sinagoga. Por lo menos una vez diaria lo hacían. Porque era su costumbre, era su religiosidad. Todas las semanas, todos los meses, todos los años, hacían sacrificios conforme la ley lo ordenaba. Todos los días, meses y años llevaban sus ofrendas. En ese tiempo hacían lo de los diezmos. Todo eso lo hacían por religiosidad. El templo de Israel y las sinagogas todos los días funcionaban. Todos los días habían reuniones. Todos los días se enseñaba palabra. Pero aún así, la Escritura enseña que fue religiosidad. Fanatismo. Y la gente creía que iba bien con Dios y que iban para el cielo porque cumplían religiosamente lo que la ley les ordenaba. Y Jesús en San Marcos capítulo 7 le habla a los fariseos, le habla a los escribas y también le habla al pueblo diciendo, este pueblo de labios me honra. Hacen todo un sistema religioso, se creen religiosos, se creen buenas personas porque van, porque se congregan, porque cantan, porque ayunan, porque oran, porque hacen, pero su corazón, realmente su vida está lejos de mí y de lo que yo les he enseñado, de lo que yo les demando y de lo que yo les he pedido que ellos sean como hijos míos. Y hasta el día de hoy, eso sigue pasando en medio del cristianismo. La religiosidad, el fanatismo, aquellos que creen que todo lo que están haciendo religiosamente les va a salvar, o que están bien, o que es agradable al Señor Jesús. Y no es así. Muchos se conforman con sentarse un domingo tras domingo en una silla como estas, en una reunión en las iglesias. Muchos creen que porque por la noche oran o leen un salmo o escuchan alabanzas o procuran no decir groserías o procuran ser correctos en toda su manera de vivir, ya con esos lo tienen todo asegurado. Pero su corazón está lejos de mí. Pastor, ¿usted cómo puede decir eso? Por razones tan simples como la siguiente. Usted puede ser lo mejor y pretender ser lo mejor, pero mientras usted no perdone, mientras haya rencor y odio en su corazón, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Jesús dijo claramente, San Mateo capítulo 6, ahí dice la oración, Jesús y la oración, y ahí nos presentan el modelo de la oración del Padre Nuestro, y muchos leen el Padre Nuestro hasta cuando dice, mas líbranos de todo mal, amén. Y no, ahí no termina el Padre Nuestro, ahí sigue diciendo Jesús, y si ustedes perdonan a los que los ofenden, porque en la oración del Padre Nuestro dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Y si usted no perdona, ¿cómo espera que el Señor lo perdone? Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente usted perdona las ofensas de otros? Y siga diciendo el texto, porque si ustedes no perdonan a sus deudores, tampoco ustedes serán perdonados. Lo dice ahí, léanlo en San Mateo 6. No lo crean a nosotros, créaselo a la palabra. Y dice, pero si ustedes perdonan, también vuestro Padre los perdonará. Porque si usted declara que es hijo de Dios, su conducta, no solamente en el exterior, religiosamente hablándolo, debe ser cristiana, sino cuanto más en el interior. Jesucristo no viene por esta fachada, por esta ropa, Él no viene por estas sillas, el templo, la organización, bueno, Él no viene por las cosas materiales. Cuando Él venga a levantar su pueblo, levantará el alma y el corazón de cada uno de sus hijos. Y esa alma y corazón es lo que nosotros debemos procurar presentarle dignamente al Señor. Amén. Lo que somos en realidad. Pero si tuviéramos algún tipo de espejo espiritual en este momento, a través del cual pudiéramos vernos internamente, ¿qué veríamos en ese espejo hoy, en este momento?
Acuérdese, Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. ¿Qué dice la escritura? Ahí dice Pablo, las obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, lujuria, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y después en el versículo 21, 22 dice, más el fruto, no los frutos, más el fruto. Es decir, más la evidencia de que en su vida mora el Espíritu de Dios, es que en su corazón haya odio, rencillas, peleas, vulgaridad. No, dice, la evidencia es que en su vida haya amor, gozo, paz, paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Ahí no dice que para ser un hijo de Dios o que el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en su vida es que usted ore y ayune. No, porque hermanos, los religiosos oran y ayunan, los satánicos oran y ayunan y eso no los hace salvos. Pastor, entonces no oramos, no ore. Pero no crea que eso es lo que lo va a acercar a usted a Dios. Su comunión real con Dios es cuando usted en su corazón se comporta y actúa como Dios lo ordena. De la manera que yo me conducí en este mundo, sean imitadores de mí como hijos amados, ¿cierto? Jesús, ¿qué hizo? Nos amó, nos perdonó, nos tuvo paciencia, se gozó con nosotros, nos apoyó. ¿Nos apoyamos nosotros realmente como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios? Por eso es que la Escritura también dice en San Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Usted revisa todo ese pasaje de San Mateo 7 y usted se encuentra que más adelante se presentan o se van a presentar delante del Señor en aquel día, ¿cierto? Muchas personas. Y vamos para el cielo. Y el Señor, ¿a la orden? ¿Para dónde? No, pues para el cielo. Yo lo estoy parafraseando. Ustedes léanlo ahí en San Mateo 7. Dice, no, Señor, así no es. ¿Cómo así? Pero, Señor, ¿cómo así que no vamos para el cielo? Si en tu nombre echamos fuera demonios. Si en tu nombre hicimos milagros. Si en tu nombre predicamos, profetizamos. Mire que está hablando no solamente de cristianos de banca, sino de personas que ejercían ministerio, de pastores y líderes. Y él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Hace qué? Hacedores de maldad. Su fachada era religiosa. Ellos oraban, ayunaban, cantaban, hasta sacaban demonios según ellos. Pero su corazón era una fuente de maldad, prepotencia, orgullo, vanidades, pecados ocultos, bueno, tantas cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad, y mire lo que dice la Escritura, nunca. ¿Dijo qué? Nunca los conocí. Es decir, ustedes llevaban 30 años metidos en la iglesia, 30 años predicando, 40 años como pastores, pero ustedes nunca fueron mis hijos. Yo nunca tuve nada que ver con ustedes. Así que sus milagros, así que sus sanidades, así que sus predicaciones, en todo eso no estaba yo, porque mi espíritu no estaba en ustedes. ¡Wow! San Juan capítulo, primera de Juan, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, si no estoy mal. Donde nos dice que hay que discernir los espíritus. Ayúdenme con esa cita. Es primera de Juan capítulo 4 o el capítulo 2, si no estoy mal. Donde dice que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Discernir los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. Primera de Juan. Primera de Juan. 4:1. Léalo, hermano Luis, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. Mira lo que dice. Amados hermanos, no le crean a todo espíritu. Y cuando ahí habla, no está hablando de demonios ni nada de eso.
Está hablando de personas. No le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Y luego dice, porque muchos falsos, ¿qué? Profetas y falsos maestros han salido por el mundo y engañarán a muchos. ¿Cómo prueba usted quién es un predicador correcto del que no lo es? No es por lo bonito que hable, por la pinta bonita o no que pueda tener. No es por si llegó en carro, en avión o no sé, o en nave espacial. No es por si tiene una mega iglesia y eso todo, hasta los pisos son de oro, porque así le están vendiendo la idea a la gente de que eso son iglesias y no es así. Por la palabra, por lo que enseñan. Y si la palabra que enseñan en una iglesia, en su mayoría, es acerca de que usted vaya y deje dinero para supuestamente ser bendecido y salvo, de una vez les digo, salgan corriendo de allá. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Porque un verdadero pastor, un verdadero líder, un verdadero ministro, una verdadera congregación cristiana se preocupan por enseñar la palabra verdadera sin adulterarla ni torcerla, pero además de eso se preocupa por el bienestar de todos y cada uno de los hermanos y hermanas y niños de la iglesia. Pastor, yo me congrego en la mega iglesia, por allá 42,000 personas, mi pastor es el tal. Ok, ¿ese señor es tu pastor? Sí. ¿Cuántas veces tu pastor ha ido a tu casa en los 10 años que llevas en la iglesia? ¡Ay, nunca! ¿Ese señor no es tu pastor entonces? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, San Juan 10, que el verdadero pastor conoce a sus ovejas. Las llama por su nombre. Y las ovejas lo conocen a él. Eso es bíblico. Eso es bíblico, hermanos. 10 años en medio de una iglesia y el pastor nunca se enteró que usted iba a la iglesia. Ese no es su pastor. Y aquí dice la escritura que el Señor tuvo que venir y enseñar la palabra sana porque el corazón del pueblo se había engrosado por causa de su religiosidad, de su fanatismo. Creían estar bien, pero estaban ¿qué? Lejos de la gloria del Señor. Y nos presentan los siguientes términos. Versículo 16. Bienaventurados ustedes, porque ustedes con sus ojos porque pueden ver y por sus oídos porque pueden escuchar. Pero de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Mire el precioso regalo que nosotros tenemos. Lo que hoy nos ha sido revelado, lo que hoy se nos ha sido concedido por medio de la predicación de la sana palabra que Jesús instauró, es algo que los antiguos quisieron conocer, quisieron ver. Esperemos que pase el Señor de las ofertas. Zapotes. Allá en Bogotá también, nosotros estamos sobre la calle. La iglesia que hay sobre la carretera, eso cada rato pasan también vendiendo. Bueno, gloria sea al Señor. Dice la escritura, todo lo que nosotros hoy se nos ha revelado por la palabra de Dios fueron cosas que los profetas y los justos santos de la antigüedad quisieron ver y no tuvieron la oportunidad de ver. Por eso es que el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, finalizando el capítulo, dice que todos estos hombres de fe de la antigüedad, que hicieron cosas tremendísimas, hasta dieron sus vidas, dice que murieron sin haber visto lo que, o haber recibido lo prometido. Y dice la escritura, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Todos ellos murieron sin ver la respuesta del Mesías. Nosotros hoy ya vimos al Mesías, ya tenemos la escritura, ya conocemos la gracia. A nosotros se nos ha concedido el mayor privilegio de toda la raza humana. Conocer al Señor, conocer su palabra y saber que por gracia somos salvos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Señor. Y eso era algo que los antiguos desearon ver y no lo tuvieron. Y empieza diciendo el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. En otras versiones dice el maligno y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón
Este es el que fue sembrado junto al camino. Y nos habla de la primer clase de terreno, ¿cierto? La semilla se esparció en 4 de terrenos distintos. Y nos dice junto al camino. Personas que están en medio de la iglesia, que conocen la palabra de Dios, que empiezan a desarrollar su vida cristiana y dice, pero viene el malo, el maligno, que en los versículos anteriores es representado por un pájaro, las aves del campo que se llevan la semilla, ¿cierto? Y le dice, y lo arrebata, y dice, le arrebata lo que fue sembrado. Dice, no le arrebata su vida, no le arrebata su corazón, sino dice, le arrebata el conocimiento de esa verdad. El mensaje. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay personas en la vida cristiana que escuchan la sana palabra del Señor, pero no la entienden. Se les hace imposible, inconcebible. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que la gran mayoría de estas personas, cuando no entienden la escritura, cuando no es lo que ellos quieren escuchar, entonces viene el maligno y lo arrebata y le pone un falso profeta o un falso maestro para que éste siga esas corrientes destructoras, esas herejías destructoras. Por eso es que hoy en día vemos personas que han comenzado en el sano evangelio y de un momento a otro terminan en sectas, en herejías, siguiendo caminos y predicaciones de hombres y no al Señor que lo rescató. Porque la semilla era superficial. La semilla era superficial y porque el maligno lo arrebató. Acuérdese que el diablo, cuando fue al desierto a tentar a Jesús, todo lo que usó en contra de Jesús fue la misma palabra. Y aunque cuando usted lo lee parece que el diablo le decía la verdad, lo cierto es que esa palabra ya estaba siendo torcida, tergiversada, adulterada. Y en cada una de las expresiones que el diablo usó de la Biblia o de la palabra en contra de Jesús, Jesús se la devolvió explicándole cuál era el sentido real de esa palabra. ¿Cómo engañó Satanás a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Torciéndoles la escritura, haciéndoles que ellos entendieran mal lo que el Señor ya les había dado. Pues no había escritura en esa época, pero ya se les había dicho la palabra. De ese árbol no comerán porque morirán. Y viene Satanás y le dijo, con que Dios ha dicho morirán. Y Eva le dice, señora, Porque, o sea, ¿de qué es debido a que uno entienda mal la palabra? O sea, ¿es por falta de pedir más conocimiento? ¿Por qué no se entiende la palabra a veces, muchas veces? Primero, porque la gran mayoría de personas como nosotros, en una nación como esta, hemos sido criados o formados, ¿cierto? Bajo una religiosidad diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Porque también cuando muchas personas van a supuestas iglesias cristianas, allá no les enseñan verdades del evangelio, sino les enseñan sus doctrinas de hombres. Entonces, cuando una persona recibe y ya prácticamente cree muchas cosas porque siempre las escuchan en un lugar, cuando ya vienen y miran la palabra, hay un choque en sus corazones. Pero venga, ¿cómo así? Yo toda la vida he creído esto y a mí de chiquito me han dicho esto, pero ahora viene y a mí me dicen, es que ahora usted viene y me dice otra cosa. Y yo digo, yo no vengo a decirles otra cosa. Yo les digo, lea la Biblia. Y la Biblia es la que nos está diciendo, vea, usted va por acá, pero resulta que el camino original es por acá. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Tenían la palabra y se fueron por un lado que no era. Y Jesús vino y le dijo, mire, ustedes van por acá y el asunto es por acá. También puede pasar que uno no entienda las escrituras porque uno no lee calmadamente. Me explico. Un ejemplo básico. San Mateo 6:33. Esto lo mencioné hace 8 días en Bogotá. San Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Pero en casi toda iglesia dice, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Sí? Y eso lo usan para hablar de prosperidad. Mire, aquí la escritura dice, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que busque a Dios, honrelo y Dios le va a arreglar todo. Y la gente, amén, y la gente lee el texto y dice, sí, lo dice ahí. Y resulta que el texto no dice así. Aún leyéndolo, ni siquiera lo leen. Sino que cuando lo están leyendo, están recapitulando lo que le dijeron y no se dan cuenta si el texto literalmente dice así. El texto no dice, y todas las cosas. El texto literalmente dice, y todas estas cosas. 3. Wow, ¿cómo así? ¿Ya no en todas las cosas?
Entonces uno hace el estudio, hay que leer completo, y usted se devuelve 10 versículos atrás, desde el 23, 25, y Jesús está hablando de los afanes de la vida que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a vestir? ¿Con qué voy a pagar el arriendo? Las necesidades básicas y más simples. Él habla de comida, vestido y bebida, no habla de nada más. Y él dice, miran los pajaritos del cielo, ellos no trabajan, no hilan, no cosechan, a ellos no les falta la comida. ¿No son ustedes más importantes para mí que esos pajaritos? Miren las flores del campo, ¿cierto? Tampoco trabajan, tampoco cosechan, tampoco hilan. Y aún así, ni aún el rey Salomón, que fue el hombre más rico de todo el mundo, logró vestirse con tanta belleza como una de esas flores. Y si Dios le da esa belleza y viste a una flor de esa hermosura, que hoy es una hierba y mañana sale el sol y se seca, se muere, ¿no son ustedes más importantes? ¿No los voy a vestir yo? Y le dice, así que no se afanen, ¿por qué han de comer, beber y vestir? Varias veces en el texto repite esas tres cosas. No dice casa, carro, beca, príncipe azul, nada de eso, ¿sí? Dice solamente tres cosas que hacen referencia a nuestras necesidades más básicas. Lo que Jesús te promete no son riquezas. Jesús te promete es que no te va a faltar el alimento, ni con qué pagar las cosas para que puedas tener una vida por lo menos digna, ¿sí? Y después dice en el versículo 33, busquen, después de explicarle todo esto, busquen primeramente a Dios y su justicia, y todas estas cosas, estas únicas tres cosas, se les serán añadidas. No dice y todas las cosas. Entonces, muchas veces comprendemos mal porque ni siquiera leemos bien. Porque nos mecanizamos a que alguien nos dijo, ¿cierto? Y entonces vamos a la Biblia y resulta que la Biblia, usted cuando la lee bien dice otra cosa. Y en esa sola otra cosa que dice, ya el término, ya todo cambia. Por eso dice la Escritura que debemos leer claramente. Señora. Pero también, o sea, teniendo en cuenta lo que ella está preguntando y llevándolo a lo que estamos hablando, los terrenos son los corazones. También, después de explicar todo esto, también el buscar de Dios es una decisión. Y también aquí uno mira en qué terreno uno quiere estar. Bueno, ya le vamos a aclarar eso, porque no es tan así, mi hermana Alina. Ojo a esto, terminemos con lo siguiente. Nehemías 8:8, que es en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de la cautividad de los asirios y de los persas y de los babilónicos, ¿sí? Y vuelven y se reconstruyen como nación y vuelven y empiezan el templo, entonces se empiezan a volver a enseñar la ley. Y Nehemías 8:8 le dice así, y leían claramente en el libro de la ley. ¿Cómo leían? Claramente. No leían a la carrera, como los conductores como los motociclistas o los pilotos de carrera. Eso empiezan, pastor, ayer me leí 2 libros de la Biblia. Ayer me leí todo el libro de Salmos, los 150 capítulos. Bueno, chévere. ¿Y qué aprendió? Pero estaban buenísimos, sí, pero ¿qué aprendió? No, dice, leían claramente en el libro de la ley, dándole, ojo a esto, ahí dice el texto, dándole el sentido correcto a la escritura de manera que se entendiera. Lo que hoy en día en los estudios teológicos se hacía hermenéutica, es decir, se le daba la orientación correcta al libro. Lo compartíamos ayer y lo he compartido en estos días con varios hermanos. A nuestros hijos, en la clase de español en los colegios, casi siempre les ponen a leer un cuento muy famoso, El Principito y otros cuentos, ¿cierto? El de Rafael Pombo, ¿cómo es? El de Renacuajo y todo eso. Y bueno, y usted se sorprende que a nuestros niños, y a uno cuando estudió, le decían, a ver, haga el resumen, saque personajes principales, el qué, el cómo, el cuándo, por qué, quién lo escribió, cuándo lo escribió, a dónde iba dirigido, a quiénes iba dirigido, o sea, todo. Y esos mismos principios, si lo hacemos para libros que hasta son fábulas y cuentos, ¿cuánto mayor deberíamos usar esos principios para aplicarlos a la palabra de Dios? Que es la verdad. Pero entonces, como no estudiamos quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quiénes se lo dijo, entonces muchas cosas dentro de la iglesia y muchos mensajes se distorsionan porque no se le hacen estos filtros tan simples. Ahora, hablando de las clases de terreno, nosotros no elegimos qué clase de terreno somos.
recuerda que el Señor dice que Él no les da a conocer a todo el mundo. Es decir, que si usted y yo entendemos la palabra es porque hemos sido escogidos. Y revise que la Escritura habla, muchos son los llamados, muchos van a llegar a la iglesia, ¿cierto? Y va a haber esta clase de 4 terrenos en medio de la iglesia. Mucha gente va a estar ahí diciendo que es cristiana, pero a muy pocos son los que yo escogí. Y a esos que yo escogí, a esos sí me les revelaré. San Juan capítulo 6, versículo 44, hermana Lina, dice lo siguiente. No murmuren entre ustedes. Yo ya les he dicho que nadie puede venir a mí si no les es dado del Padre, o si el Padre no los atrae y yo los resucitaré en ese día. Ahí Jesús claramente está diciendo que nadie busca a Dios por decisión propia, sino que es el mismo Dios quien nos atrae conforme a su propósito. Así de sencillo. Nosotros tenemos libre elección para qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, qué no voy a... Tenemos decisiones espontáneas y libres para elegir en las cosas terrenales. Pero en la decisión en la decisión del destino eterno, de nuestra salvación, nosotros no tenemos esa capacidad de elegir. Es Dios quien eligió. Efesios capítulo 1. Anoten todas esas citas. No me lo crean a mí, créaselo a la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Claramente dice la Escritura. Según nos escogió en Él. Escuche bien lo que dice. ¿Según qué? Nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos escogió Dios? Léalo ahí en la Escritura. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Dios escogió a sus elegidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál fue el que citó ahorita antes de eso? Antes de ese citamos Nehemías 8:8, Juan 6:44. Y en Efesios dice, antes de la fundación del mundo, para que hoy viviéramos como quisiéramos. No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor, es decir, nos escogió por amor, habiéndonos predestinado, la palabra predestinado, predestinación, escogido desde antes con un propósito específico, ¿cierto? Para ser adoptados como hijos suyos según el puro afecto de voluntad, es decir, según su propia decisión personal, no decisión nuestra. Así que lo tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Lo tenía planeado, dice en esa versión, y le dio gusto hacerlo. Esto es sencillamente impresionante. Amén. ¿Todavía no cree? Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende, mire, desde el versículo 1 viene hablando de salvación en Romanos. Desde el capítulo 8 de Romanos viene hablando. En el capítulo 9 habla de la elección de Israel y habla también de nosotros. Y en el 16 del 9 dice, así que no depende, haciendo referencia a la salvación, del que la quiere, ni del que corre. En otras versiones dice, no depende del que quiera o del que corra o el que se afane por ella, sino solo de aquellos que Dios tiene misericordia. Porque el que quiere endurece, y el que quiere tiene misericordia. ¡Wow! Y lo dice la Escritura. Dios endurecerá a algunos para que no conozcan la verdad, pero tendrá misericordia de otros. Así que no depende de nosotros. No depende de nuestra elección. Y si hoy, por la gracia de Dios, somos buena tierra, debemos, número 1, ser agradecidos con el Señor. Pero número 2, tenemos que ser muy conscientes de la enorme responsabilidad que nos ha sido encomendada como hijos suyos. Si entendemos que somos sus hijos, si entendemos que conocemos la verdad del Evangelio, no tenemos excusa para seguir actuando como el mundo, para seguir perdiendo el tiempo en cosas que no agradan al Señor. Con mayor dedicación y temor delante de Dios, debemos aprender a conducirnos en esta vida de una manera digna a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Amén. Y ahí sigue diciendo la otra clase de terreno, no solo los del camino, ¿cierto? El que fue sembrado en pedregales, versículo 20. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues ve venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza.
Ahí está muy clara. Hay gente que busca a Dios, que se goza, que canta y alegra, pero cuando ya ve que la palabra le demanda, que ya ve que el asunto es duro, que ya ve que su vida no compagina con lo que la Escritura dice, entonces termina yéndose. ¿Cuánta gente llega actualmente a las iglesias cristianas? Mucha. Pero ¿cuánta gente se está yendo de las iglesias cristianas? También mucha. Porque hay gente que no le cuadra. Y peor, en lugares como estos, donde no suavizamos el pecado y lo consentimos y no le decimos, ojo, que es una agradable al Señor. Peor aún. Uy, no, eso no es para mí. Uy, es que son muy duros. No, duros no, hermanos. Es que la palabra no se puede negociar. Llegan buscando a Dios con gozo, alegría y chévere, pero cuando empiezan a entender qué es la palabra, ya no les cuadra. Y habla de pedregales porque el corazón es duro como una piedra. No, yo no perdono. No, yo no voy a hacer eso. No, ¿cómo es posible? Y cuando lleguen al cielo, entonces el Señor también le dice, yo tampoco lo voy a dejar entrar acá. ¿O acaso Jesús no dijo, con la vara que usted mida en este mundo, así yo lo voy a medir? ¡Oh! Parábolas, con la vara que tú midas, serás medido. Perdonas, yo te perdono. Te niegas, yo también te negaré. Al que me reconozca en este mundo, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero al que me niegue, yo también lo voy a negar. No, usted no es mi hijo, usted no es hijo mío, yo nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de maldad. Fuerte. Pero lloraba, yo cantaba, yo iba a tal sitio, sí, pero todo, usted podía hacer todo eso, pero su corazón realmente no estaba viviendo conforme a lo que yo ordeno. Así de sencillo, mis amados hermanos. Ser un buen estudiante no es ponerse el uniforme del colegio. No es sentarse todos los días allá a recibir clase. Ser buen estudiante es hacer y cumplir con sus deberes. Y usted y yo como cristianos tenemos deberes, los cuales debemos cumplir. No es si queremos o no. Los deberes en Dios no son negociables. O somos hijos y cumplimos, o no somos hijos y vivimos como queramos. Pero después no nos lamentemos. Exacto, los tibios, ¿no? Luego sigue diciendo el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ojo a esto, tremenda parte. Esta tercera parte es la más frecuente en medio del cristianismo. Hay gente que llega y recibe la palabra, que creen en la palabra. No, sí, yo sé que Jesús es Dios. Hasta se sabe en la Biblia, hasta cuando hablan parecen pastores. Pero ojo a esto, dice el afán. Por estar más preocupados en sus trabajos. Por estar más preocupados en sus familias. En los quehaceres diarios de la vida. Se olvidan de Dios. No le dan la importancia. Es como el meme que dice, hoy no tengo tiempo, hoy estoy muy ocupado estudiando. Mañana, hoy estoy muy ocupado, mañana estoy trabajando. Otro tiempo tengo familia y todo el tiempo están ocupados en los afanes de la vida. Y no sacan un tiempo para real con Dios. Y dice la Escritura, entonces se muere la semilla. Entonces ya no buscan a Dios. Creen en Dios, dicen amarlo, pero los afanes del mundo. También este versículo hace referencia a dos clases sociales. Mire lo impresionante. Generalmente las personas que más buscan de Dios no son ni los ricos ni los que están en pobreza extrema. Escuchen muy bien esto. La gran mayoría de los que buscan a Dios no son ni los ricos ni los que están en pobreza extrema, sino los que tienen más o menos una condición de vida intermedia. ¿Por qué? Porque el pobre está tan preocupado en su pobreza y en cómo salir de ella, que Dios no es la opción. Y reclaman a Dios y pelean a Dios por su condición. Y el rico, como lo tiene todo, no cree necesitar de Dios y basa su confianza en las riquezas. En cambio, el que tiene una lucha diaria todos los días, vamos así, y Dios se les dice, ven, yo te ayudo, venga, ayúdeme porque lo necesito. Y eso es impresionante. Y él habla ahí de los afanes y de las riquezas, hablando de los polos opuestos que hay en medio de las clases sociales. Todos
Ricos, pobres, jóvenes, ancianos, todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos su gloria. Pero el problema es que la gente se preocupa más en lo terrenal que en lo espiritual. Vas a ir hoy a la reunión de la iglesia, vas a ir al estudio bíblico, no tengo tiempo en mi trabajo, todo es trabajo, trabajo. Trabajen para el mundo, a ver si el mundo les va a dar salvación. Esclavos son del mundo, esclavos son de su trabajo, muchos son esclavos de su familia. ¿Por qué? Porque no pueden ir a la iglesia, porque están en la fiesta familiar, porque están en el cumpleaños, porque están en el paseo de río, aquí que hay ríos por todos lados, que están todos los domingos hay una cuestión diferente. ¿Sí? Ay, es que anoche trasnoché hasta tarde y no pude, y mejor dicho, y amanecí con sueño. ¿Sabe qué? Dios mira el sacrificio que usted hace. Aun cuando esté cansado, trabajado, pasado por dificultades, Dios mira ese sacrificio que usted hace. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que ni el que cerraba la puerta del templo lo hacía en vano, porque de cierto tenía su recompensa. Cada vez que usted dedique tiempo para Dios, aun cuando esté cansado, aun cuando esté enfermo, aun cuando tenga muchas dificultades, Dios recompensará eso de gran manera. Y yo no les estoy hablando de prosperidad, les estoy hablando de una realidad bíblica. Dios recompensa, Dios premia a sus hijos. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es ¿qué? Galardonador, recompensador. Él premia a los que le buscan. La Escritura dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Así que, hermanos, no pierda su tiempo en los afanes de la vida. Yo sé que es necesario todos los días trabajar, las responsabilidades diarias del hogar, de la casa, de todo. Pero más importante que eso es dedicarle tiempo al Señor. Porque el mundo te proveerá quizás para lo terrenal, pero Dios te provee la vida eterna como herencia. ¿Qué es más importante? A veces uno también cuando pone lo uno primero que yo, como por ejemplo el trabajo, que también puede pasar que a uno le quiten el empleo, porque si esa era la condición. Claro. ¿No le pasa lo que pasó por allá en una iglesia donde yo estuve alguna vez? Muchos encuentros, muchos retiros, salidas. Y siempre había que pagar un bus para ir, ¿no? Entonces sale un hermano, yo soy chofer, Señor, dame un bus para poder ir y llevar a los hermanos cada vez que haya campamento, salidas, llevarlos y no cobrarles tan caro. Señor, dame un bus, Señor, dame un bus, dame un bus, dame un bus. El día de mañana no se fue, ya fue el Señor o el mismo, pero se consiguió un bus. Vea, y el hermano, el chofer del bus, no tiene tiempo, está llevando paseos, está llevando a los de la América y al otro estadio, que todos los domingos tenía algo que hacer, ya no estaba en la iglesia. El pastor se acerca, hermano, venga, háganos un favor, este domingo tenemos una salida, ¿será que cuánto nos cobra usted? No, pastor, es que la gasolina no toca. Ya no podía servirle a Dios. Se volvió esclavo del mundo. ¿Y en cuántas otras cosas no son así los seres humanos? Se enfocan en conseguir cosas, se enfocan en conseguir un buen sueldo, un buen puesto, un buen trabajo, pero después se vuelven esclavos de ellos. Después no son capaces de decirle no a esas cosas y sí al Señor. Y se les pasa y se les pasa y se les pasa la vida. Y nunca piensan que algún día tendrán que presentarse delante del Señor y rendirle cuentas. Y el Señor no le va a decir, venga, usted fue muy diligente en su trabajo, ¿no? A mí no me importa su trabajo. Usted trabajaba mucho, no me importa eso. ¿Qué hizo para mí? ¿Qué hizo para mí? Te di dones, te di talentos, ¿qué hizo para mí? Ahí está la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2, al otro 1. Y después el día menos pensado llegó y le dijo, venga, ¿qué hizo? El de los 5 le dijo, aquí tengo otros 5. Bien. El de los 2, yo no, hice 2, bien. El que tenía 1 y no me dio miedo al trabajo, no tenía tiempo. Lo cortó. Chao, no sirve. Por eso es que Pablo dice, no ponga su mirada en las cosas terrenales. Ponga la mirada en lo celestial, en lo que es eterno, en lo que trasciende más allá de todas las cosas. Y terminamos con el último.
Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Si usted está escuchando la sana palabra de Dios y esa palabra está encontrando cabida en su corazón, usted puede entender que usted es muy buena tierra. Pero al ser buena tierra, no es solamente su responsabilidad llenarse de conocimiento y entender las escrituras, sino dar fruto. Y dar fruto no quiere decir ganar gente, no, porque los que llegan a la iglesia, Dios los trae. Dios es quien añade a los que han de ser salvos a la iglesia. Cuando dice dar fruto, ¿qué es lo que da fruto en su vida? ¿Usted o la palabra? La palabra. ¿Qué es lo que da fruto en su vida? ¿Usted o la palabra? La palabra. No es que a uno le dicen, es que usted tiene que dar fruto. No. ¿Qué se siembra en el corazón del hombre? La palabra. ¿Qué es lo que da fruto en el corazón del hombre? La palabra. Y cuando la palabra da fruto en mi vida, yo soy transformado. Yo soy renovado. Yo me vuelvo luz del mundo. Yo me vuelvo la sal del mundo. Hay personas que dicen, no, vamos a ver lo que Dios quiera. Vamos a ver si le hablamos. Yo le he dicho, ¿por qué no hay predica? Me dio miedo, es que no sé. Igual si Dios lo tiene para traerlo, lo traerá. No, hermanos. Porque Jesús dijo, usted es mi hijo, sí señor, vaya y predique. Eso no desespera que yo le mande, no, vaya y predique. Yo alguna vez lo vi en la escuela de misiones. En la primera iglesia, los apóstoles, en la iglesia primitiva, tenían un sistema que se llamaba, hay algo que se llama la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces una de esas fuerzas jala todo hacia adentro y la otra lo esparce. En la iglesia primitiva estaban los apóstoles ahí, dentro de la iglesia, y todo el mundo llegaba y estaban tan confiados en eso. No, aquí está llegando la gente, chévere, y no salían a hacer lo que tenían que hacer, a seguirlo extendiendo por el mundo. Se quedaron solo en Israel. Entonces Dios permitió que viniera la persecución, que viniera la dispersión de Israel y que todos los que estaban en Israel les tocara ser esparcidos por todo el mundo. Y ahí es cuando ya vemos que Pedro, Juan y los demás apóstoles ya no se quedaron solo en Israel, sino por fuerza mayor les tocó irse por todo el mundo a predicar el evangelio. Usted no espere que el Señor le tenga que remover muchas cosas en su vida para que usted entienda que usted está llamado a salir a predicar el evangelio a toda criatura. Usted no puede, una luz, cuando uno es luz, dice Jesús, que una luz no se coloca ahí debajo de una mesa donde nadie la ve. Se coloca en alto para que alumbre a todos los que están ahí. Este mundo está en tinieblas, este mundo está en oscuridad, este mundo necesita paz y consuelo. Y nosotros los hijos de Dios somos portadores de esa luz, somos portadores de esa paz, de ese consuelo, de la verdad del evangelio. Así que es nuestra responsabilidad no quedarnos callados, sino hacer la obra del Señor. Y hermana Ana, hermana Joana y los amados hermanos que están aquí, que van a seguir con esta congregación adelante, tengan entendido que no todo el que llega a la iglesia va a ser la misma clase de terreno. Algunos tendrán sus luchas de una manera, otros de otra, otros permanecerán, otros se irán. Pero acuérdense que la obra es del Señor. Nosotros tan solo somos instrumentos en sus manos. Pero lo que el Señor nos ponga en nuestras manos, tengamos estos principios. Hagámoslo con mucho amor, con mucha dignidad, con mucho respeto. Pero también hagámoslo con mucha paciencia y con diligencia. Con diligencia. Dice Pablo en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, no perdamos el tiempo en cosas vanas. Si somos buena tierra, permitamos que esa semilla crezca y dé un fruto en abundancia. No todos darán la misma clase de fruto, unos darán más fruto que otros, pero lo importante es que demos fruto, que permitamos que esa palabra crezca y se extienda en la vida de otros corazones. Amén. Amén. Aprendamos del sembrador y salgamos a sembrar la preciosa semilla del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.